¿Alguna vez escuchaste del chico aquel cuento que nuestros abuelos decían: si comes sandías y lo mezclas con vino te morís? No hace falta aclarar que es solo un mito. Pero entonces, ¿de dónde surge este mito? Bueno, de las posibles fuentes nos lleva a un evento ocurrido en 1856. Que involucran una serie de demoras en el transporte, un grupo de turistas borrachos norteamericanos y una sangrienta revuelta cuyo detonante fue una tajada de sandía. Este evento pasaría a la historia como el incidente de la tajada de sandía, o más simple y corto, como la guerra de la sandía. Manuel Luna, oriundo de Parita, se dedicaba a vender sandías cerca de la estación del ferrocarril, donde se significó en la llamada Ciénaga en ese tiempo, lugar donde hoy se encuentra la Plaza 5 de Mayo y área de mercado del marisco, de acuerdo a los historiadores. ¿Pero qué pasó? Prepárate un buen refresco, taza de café, que acabamos. Pongamos mucha atención. Hacia mediados del siglo XIX existía un tratado entre los Estados Unidos y Panamá, en el cual los estadounidenses se aseguraron del derecho de tránsito a través del Istmo de Panamá, una alternativa menos costosa en tiempo y dinero. Para cruzar del Océano Atlántico al Océano Pacífico y viceversa, los estadounidenses habían adquirido recientemente el territorio de Alta California. Luego de la Guerra México-estadounidense, en esos tiempos se descubrió oro en la zona, situación que provocó una gran expansión estadounidense hacia el oeste, siendo vital el paso interoceánico del Istmo panameño. Y no por si se lo preguntaban, todavía no era viable atravesar el país entero, ya que no existían los medios, la nación estadounidense todavía estaba armándose y gran parte de ese territorio no estaba explorado. Resultaba demasiado peligroso. No tenía vías férreas aptas para transportar a la gente. Entonces, para atravesar de un lado al otro país, en esa época la alternativa más viable era viajar a la entonces nación de Nueva Granada, que comprendía los territorios de los cuales países Panamá y Colombia. Pasar el Istmo de Panamá y recién ahí esperar otro barco que los transportara al este de los Estados Unidos. La otra posibilidad era navegar hasta el Mar del Sur de América y atravesar el Estrecho de Magallanes, lo cual les guiaba demasiada la trayectoria y era mucho menos seguro. El Tratado Mayarino-Biglac, firmado en 1846, aseguraban los intereses por un lado de Nueva Granada de mantener su dominio sobre el territorio de Panamá, la cual ya en ese entonces reclamaba independencia. Por otro lado, los intereses estadounidenses eran asegurar su vía libre a través del Istmo y a cambio reconocerá el reclamo de Nueva Granada respecto al territorio de Panamá, prometiendo en ese caso de ser necesario hacer uso de sus fuerzas armadas para garantizar la neutralidad del territorio. Cruzar el Istmo de Panamá era un camino corto, pero no sencillo. Durante este viaje los transeúntes eran robados, a menudo los bandidos que luego desaparecían en la densa jungla. Hacia 1850, Estados Unidos se encontraba construyendo el ferrocarril transísmico, lo que provocó pérdidas masivas de empleo en los nativos de la zona, así como una gran afluencia de estadounidenses, tanto trabajadoras como transeúntes, que ciertamente mostraban un comportamiento extremadamente arrogante, violento y agresivo contra la población local. La construcción del ferrocarril no fue fácil. Estima que provocó la muerte de 10.000 trabajadores y los bandidos mencionados anteriormente irrumpían para saquear los recursos. En respuesta a esto, Estados Unidos impuso Rangers a mano de un tal Randolph Runnels, quien ganó el apodo del verdugo, ya que colgaba públicamente a los bandidos. El Tratado Mayarino-Biglac, en su artículo 35, otorgaba un tratamiento preferencial a los ciudadanos estadounidenses respecto a los nativos. Les permitió abrir infinidades de comercio. Todos los hechos trajeron como consecuencia que se fuera creando en los nativos un resentimiento contra los estadounidenses. Gran parte de los viajeros portaban armas de fuego y los disturbios eran frecuentes.
15 de abril de 1856, un barco a vapor llamado Illinois lleva alrededor de 1000 pasajeros listos para hacer transbordo en la costa atlántica. Luego atravesaría el territorio en el flamante ferrocarril e iban a hacer recorridos en la costa pacífica por medio de un buque a vapor llamado John F. Stephen. A bordo de Illinois, entre los pasajeros, se encuentra un sujeto llamado Jack Oliver. El tren se retrasa. El viaje en tren en la ciudad de Panamá toma alrededor de 5 horas. Mientras se espera su llegada en la estación del tren, Jack junto a un grupo de pasajeros adquieren una gran cantidad de alcohol para el viaje. Cuando el tren finalmente llega, los pasajeros se arriban. Muchos de ellos, Jack, están bajo los efectos del alcohol. Para el momento que Oliver baja del tren, está prácticamente intoxicado de licor. Cuando llegan a la ciudad de Panamá, los pasajeros descubren que están una vez más demorados. El puerto de la ciudad de Panamá no es uno de aguas profundas y por lo tanto no pueden amarrar los buques tan grandes como el John Stephen. El principal sitio para ello es la isla Taboga, a 20 kilómetros de la ciudad de Panamá, lo cual es solo alcanzable con un ferry. Estos ferries solo podían viajar hasta la isla mientras haya marea alta, pero en ese día particular los pasajeros llegaron mientras había marea baja. Jack Oliver y varios de sus compatriotas deciden continuar la gira y van en busca de un trago. A unas cuantas cuadras divisan una taberna en ese instante y luego una hora los hombres apenas podían mantenerse en pie. Jack Oliver y sus amigos tambalean en la calle y van a tomar el ferry para su última parte del viaje. En el camino se encuentra con un vendedor en la calle llamado José Manuel Luna, quien vendía tajada de sandía por 5 centavos cada una. Jack Oliver toma una tajada de sandía, come una parte, arroja el resto al piso y se rehúsa a pagar. El vendedor, indignado, eventualmente amenaza a Oliver con un cuchillo y en consecuencia Jack Oliver saca su revólver y le apunta. Uno de los que le acompaña a Oliver le arroja una moneda de 5 centavos de forma despectiva al vendedor, pero esto solo empeora las cosas. Un ciudadano presencia la situación y taclea a Oliver para quitarle su revólver. Otros ciudadanos de Panamá, junto con otros pasajeros de Estados Unidos, se involucran en la situación y empiezan a pelear. Desde la estación reportan la revuelta y piden ayuda a los Rangers estadounidenses que vigilaban la zona del tren o bajaban agentes entre los que se encontraban. El verdugo, quien ordenó a los nativos que bajen sus armas y retire su fama, era tan grande que los panameños se dispararon. La revuelta terminó con 15 norteamericanos y 2 panameños muertos. No existe ningún registro sobre qué sucedió con Oliver o con Luna. En consecuencia de este evento, el 19 de septiembre de 1856 desembarcó un destacamento en 160 soldados estadounidenses y tomaron posesión de la estación del ferrocarril, ya que su excusa era que el gobierno local no daba la seguridad necesaria, lo que motivó una serie de intervenciones estadounidenses en el istmo durante los siglos XIX y XX. El gobierno de los Estados Unidos le exigió a Nueva Granada, territorio hoy día Colombia, Panamá, que las ciudades de Panamá y Colón deberían ser ciudades libres y que se gobernaran por sí mismas bajo la soberanía de Nueva Granada. Nueva Granada debía acceder a los Estados Unidos, como los puntos de islas de Bahía de Panamá, para usarlas como bases navales, transferir de los Estados Unidos sus derechos sobre el ferrocarril transísmico y por último que Nueva Granada debía pagar una indemnización por la pérdida de vidas y destrucción de propiedades.
Finalmente, el gobierno granadino tuvo que pagar a los Estados Unidos una suma de $412.394 estadounidenses en oro a modo de indemnización, todo por una tajada de sandía de 5 centavos. Culminamos resaltando la principal causa del incidente ocurrido el 15 de abril de 1856, guerra entre los panameños y estadounidenses, que tuvo como consecuencia muertes y heridos de muchas personas importantes, tanto panameños y extranjeros. Los Estados Unidos, a partir de entonces y utilizando todo su potencial económico, ha ido creando una estructura armamentista insuperable y de la más alta tecnología, con miras a mantener su supremacía sobre todos los países del orbe o de la región. Los disturbios se expandieron por 3 días con un saldo final de 16 muertos y 15 heridos por el lado de los estadounidenses, mientras que el lado panameño fueron 2 los fallecidos y 13 los heridos. El incidente es catalogado por muchos como una de las primeras expresiones del nacionalismo panameño. Es la primera intervención militar de los Estados Unidos en el territorio. Repercusiones. Luego de los sucesos, Estados Unidos solicitó al gobierno de Nueva Granada lo siguiente. A. Las ciudades de Panamá y Colón se convertirían en 2 municipales independientes y neutrales para gobernarse a sí mismos. B. Estados Unidos obtendrá en plena soberanía los 2 pequeños grupos de islas en la bahía de Panamá para una estación naval. Nunca nadie se imaginó siquiera que un simple pedazo de sandía iba a ser el detonante de una larga historia de intervenciones militares estadounidenses en Panamá y un poderoso acicate para el deseo de independencia y soberanía de los panameños. En un día como hoy, hace 150 años, una simple disputa que degeneró en batalla campal entre panameños y estadounidenses hizo que se escribiera una memorable página de la accidentada historia de la nacionalidad. Eran tiempos de la fiebre de oro en California y Estados Unidos había tomado la ruta de Panamá para cortar el viaje de la nueva tierra prometida. Regía entonces el Tratado Mayarino-Bitlack entre la Nueva Granada y Estados Unidos, en la cual reservaba un trato preferencial a los estadounidenses y al detrimento de los locales.